Y en más información, a tan pocos días de que se realicen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, diputados locales en el edificio de Donceles llamaron a los connacionales a elegir un candidato que no sea excluyente. Los diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobaron por unanimidad hacer un exhorto a los capitalinos que viven en Estados Unidos y que se encuentran en condiciones de emitir un voto en ese país a sufragar por una candidatura que no amenace los ideales de la democracia. Señalaron que la candidatura de Donald Trump representa un regreso al pasado, con lo que se busca excluir a sectores de la sociedad y que es responsabilidad de la Asamblea hacer un llamado a participar en el ejercicio democrático del próximo martes. Convocamos a las y los mexicanos que viven, trabajan y estudian en esta nación de América del Norte a que su voto sea por otra candidatura que represente mejor los intereses de nuestra comunidad en materia migratoria y su regulación. En la misma sesión se discutió un punto de acuerdo para solicitar que las Secretarías del Medio Ambiente Federal y Capitalina realicen los estudios técnicos correspondientes para revisar la viabilidad de la construcción de una presa pluvial en los terrenos que desocupará el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Señalaron que de construirse una presa de recolección pluvial en la zona, se beneficiarían habitantes de las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa, así como el municipio de Nezahualcóyotl. Los legisladores también hicieron un llamado a las autoridades capitalinas para realizar las compras de plantas de ornato como la Nochebuena con productores locales para apoyar la producción local luego de las intensas lluvias del pasado mes de septiembre. Con imágenes de Andrés Brito, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.